En ese momento, digamos, el que tenía la competición era Horacio Steven. Y yo estaba trabajando en ingeniería, yo tenía tenía un puesto dentro de la fábrica para proyectos avanzados, se llamaba Ingeniería de Proyectos Avanzados. Bueno, vos me tiraste el centro y yo lo voy a cabecear. Ese puesto de proyectos avanzados lo crearon específicamente para Oreste Berta. Para mí. Pero contanos por qué. ¿Qué había pasado con tu sueldo de los 2 años anteriores? Bueno, sí, había tenido un problema con un señor que se había puesto, un americano que se había puesto celoso conmigo y me había escondido los aumentos de sueldo que a mí me daban. Y yo, digamos, seguía con un sueldo de la más baja categoría, nunca dije ni agua va ni agua viene. Y bueno, yo estaba feliz con el trabajo que tenía y con lo que venía haciendo. Si no me alcanzaba para vivir lo que tenía ahí, lo tenía con el taller que tenía en mi casa. Y en un momento, bueno, me dieron el gran puesto y me dieron retroactivo. El retroactivo del sueldo, bueno, este edificio. De este edificio que vamos a hablar en un ratito. MacLeod todavía estaba en Argentina. Sí. Todo el comienzo de esto hasta, yo diría, 3/4 de ese año, el que manejaba todo era MacLeod. Y a mí me dieron un puesto, yo hice un arreglo con MacLeod, que me convenció mi padre y él, entre los dos, para que me quedara en la Argentina, pues yo me iba a trabajar a Italia. Y me dieron un puesto donde yo era libre de hacer y manejar las cosas a gusto mío. Y ahí empecé a armar las cosas y armar el equipo de competición con los torinos, con una libertad absoluta de hacer lo que quisiera. Por eso que elegí los pilotos que eran amigos míos, que yo creía que podían trabajar conmigo, que yo los podía manejar a gusto mío. Al perfil de los pilotos vamos a llegar en un ratito. Porque empezamos por Liliana, seguimos con Jim MacLeod, y aquí entra una tercera persona importante en la vida de Oreste Berta, porque Juan Manuel Fangio también es una persona importantísima en la vida, en el desarrollo y en la evolución de Oreste Berta. Él primero te desaconsejó ir a trabajar a Europa porque no le cerraba demasiado el proyecto. Pero Juan Manuel Fangio te abrió 1000 puertas. Contanos un poco de tu relación con Oreste y llegaremos a eso cuando hablemos de Nürburgring de las 84 horas. Sí, mi relación con Juan fue... Yo empecé, al primero de los grandes que conocí, de los grandes del automovilismo, fue Oscar Gálvez, a quien con el Renault Gordini le ganamos en Buenos Aires. Él era el director del equipo Ford, que corría con los Falcon. Y retiró de la vergüenza que le dio, según me dijo él, dice, fue tanta la vergüenza que retiré los autos de la carrera. Y desde ese momento, siempre que corrimos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Oscar Gálvez era mi asesor en mi box. Venía a mi box porque era, digamos... ¿Te admiraba? Me admiraba, exactamente. Es como yo lo admiraba también a él. Y... tiempo después de que lo conoció Oscar, un día apareció Juan Manuel y empezó a venir al box con nosotros, y empecé a hacer una amistad y cada vez más grande y más grande y más grande, y entonces eran mis dos consejeros. Uno era Oscar Gálvez, el otro era Juan Manuel Fangio. Y con Fangio, digamos, la relación fue cada vez mayor y mayor y mayor, y pasó a ser como otro padre para mí, ¿no? ¿Vos sos consciente que en el término de seres humanos que te rodearon en tu vida, sos un tipo muy afortunado, que seguramente seguramente se lo supo ganar? Sí. O sea, porque a ver, la suerte hay que ayudarla, y estas cosas uno las consigue a partir de cómo es y qué es lo que ofrece en cuanto a conocimiento, confidencialidad, confianza y lo que fuera. Pero tu mujer, que te bancó 1000 y una. No hablemos. Jim MacLeod. No, hubo uno antes. Tu abuelo. Orlando. Ah, no, el de las bicicletas. Orlando Bertona en Rafaela,
que también fue un maestro para mí, un hombre a quien muchos no querían en Rafaela por su manera de ser, por su personalidad, y que para mí era un tipo fantástico. Bueno, y durante 3 o 4 años fue el que me guió a mí, el que me aconsejaba todo el tiempo, el que hacía por un lado de mi padre, cuando las relaciones a veces con mi padre, que yo hacía alguna macana, y papá me ponía a andar derecho, entonces Orlando era el contrapeso. Después, digamos, vino Jim McLeod, con quien tuve una relación fantástica, hasta sus últimos días, con Fangio, que también fue otro padre para mí, otro consejero, alguien que me abrió caminos en todos lados, así que uno, el otro. Bueno, uno recibe, o sea, gran parte de lo que da y de lo que ofrece. Y esto no es un intercambio comercial. Hay una cosa que para mí es importantísima, es el hecho de que a uno lo ayudan porque uno responde. A eso voy. Porque uno responde, porque uno no le falla, antes dijiste una palabra que para mí siempre fue sagrada, que es la confidencialidad. Cuando a uno le dicen, yo te digo esto, hacemos esto, pero es solamente entre vos y yo, es entre vos y yo, no hay tu tía. No hay tu tía. Y eso a mí me ha valido y me ha abierto puertas en el mundo, ¿no? Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón del mundo. A mitad de la década del 60, Juan hacía menos de 10 años que se había retirado. Con lo cual, estaba más que viva su imagen en Europa. ¿Cómo fue el momento en el que ustedes van por primera vez juntos a Europa? O sea, vos ibas bajo el ala del número 1. Sí. Yo no sé, son estas cosas que ocurren cuando uno se siente como si hubiera sido amigo de toda la vida, ¿no? Y el ingeniero me llevó y me empezó a pasear por Ferrari, y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que había una ventana así muy grande que llegaba hasta una altura así, y venía la gente caminando, se agachaba, pasaba por abajo de la ventana, agachado, se levantaba y seguía caminando. Y yo le digo al ingeniero, ¿pero qué pasa ahí? Y me dice, no, perché il vecchio. Le tenían terror al viejo, a don Enzo, porque veía a alguno caminando y tenía que rendir cuenta por qué estaba caminando. Entonces nosotros pasamos por ahí sin agacharnos, evidentemente, y el hombre nos vio y nos esperó y agarró y dice, ¿qué está haciendo? ¿Y quién es? ¿Qué está haciendo? Y entonces le dice, es un amigo de Fangio que yo le estoy mostrando la fábrica. Y entonces dice, ¿dónde está Fangio? Me dice a mí, ¿dónde está Fangio? Le digo, está ahí enfrente. ¿Y por qué no viene? ¿Por qué no quiere saber nada con usted o algo por el estilo? Le dije, no, vamos a verlo. Y ahí cruzamos, fuimos hasta la hostería, y ahí se dieron la mano y arrancó, por lo menos se calmaron las relaciones entre los dos, porque se habían dado bastante por la cabeza.